una claridad. Esa actividad ese 24 es un domingo, entonces vamos a tener un servicio un poquito más corto para que todos ustedes puedan venir y conocer cada uno de los emprendimientos. Así que no es que solamente van a venir los emprendedores a conocer el emprendimiento de otra persona, no. Como después de esta reunión, que la vamos a hacer más corta, pues vamos a tener ese espacio. También sí, obviamente, genial si podemos venir acompañados para que también conozcan. Yo quisiera también hacer una claridad, ¿cierto? Voy a poner algunos ejemplos, ¿me perdona? Entonces, mi hermano tiene una barbería. Mi hermano no se va a traer el espejo, la silla y va a mutilar a alguien, ¿cierto? Hay otra persona, ¿cierto?, que tiene como Alex o como nuestro hermano Fabio, que ellos trabajan toda la parte de la tonería y pintura de carros y demás. No se van a traer un carro acá, ¿cierto? Pero, ¿qué queremos con esas personas? A través de imágenes, dar a conocer esa actividad y que puedan compartir una tarjeta, la información, bueno, yo no sé si una maqueta, así sucesivamente, ¿cierto? Jonathan tiene un taller de motos, no va a desarmar una moto. Mauricio distribuye medicamentos, no va a traer acá una farmacia. Hay personas que tienen servicios, capacitaciones, ¿cierto? Personas que están formadas para capacitar, ¿sí? Entonces, queremos pedirle el favor que nos entiendan, no solo son productos, también son servicios y también son formaciones y demás. Bueno, déjeme orar por usted, ¿listo? Tengo expectativas, siempre las tengo, pero hoy tengo más expectativas en el Señor, porque siento de Dios que Él nos está preparando, me siento a nivel personal y siento como esta comunidad está siendo como capacitada, como empoderada. Entonces tengo mucha expectativa en el Señor. Quiero orar. No sé si usted se deleitó como yo en Dios, en su presencia, cantándole a un Dios santo, un Dios que está en su trono. Y yo podía imaginarme, no puedo decir que tuve una visión, pero sí me podía imaginar cómo Dios recibía la alabanza y la adoración, cómo Dios se agradaba. Y eso me hace sentir convencido de que el Señor en su amor y misericordia también a través de su palabra quiere hacer algo. Amén. Padre, quiero bendecir a mis hermanos que están acá y los que están conectados, los que van a ver, Señor, seguramente esta transmisión. Quiero pedirte, Señor, que hoy permitas por el Espíritu Santo, Señor, que haya esa hambre, ese anhelo, Señor, y que así como dice el profeta, esta tu bendita palabra no vuelva vacía. Te pido hoy que todo lo espiritual, Señor, se alinee a lo natural. Pido que haya reverencia, pido que haya receptividad, Señor, y que tú nos permitas, Señor, hoy magnificar lo que estás haciendo, pero también para lo que nos estás preparando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mes hemos empezado a hablar acerca de avivamiento. Si usted no vino el miércoles o no ha visto la transmisión, le voy a pedir por favor que vea la enseñanza del miércoles para que usted tenga la base, ¿no? Siempre tenemos una introducción de cuál va a ser la línea que le vamos a dar al tema que estamos tratando, en este caso acerca de lo que es el avivamiento. Y sin predicar lo del miércoles, es importante que crea o que sepa que nosotros cuando hablamos de avivamiento no estamos hablando de algo que pasa en un templo, estamos hablando de algo que pasa en un corazón, estamos hablando de algo que viene a mi vida, que produce arrepentimiento, que produce un quebrantamiento y que hace que el resto de las cosas, no solo las espirituales, sino las familiares, las emocionales, las sociales, se vean afectadas. Entonces, reconocemos que en un lugar de estos, cuando oramos, cuando adoramos al Señor, puede, ¿cierto?, manifestarse el Señor, sanar, liberar, tocar, y eso es genial. Pero hablar de un avivamiento va más allá de una visitación del Señor. ¿Hasta ahí va conmigo? Muy bien. Y entonces, en esa línea, hoy vamos a estudiar una historia
que tiene como base el Antiguo Testamento y que podríamos decir que hay muchas cosas en común con relación a lo que hoy está viviendo la sociedad y que usted y yo podemos hoy tomar como ejemplo. ¿Listo? Y vamos a hablar acerca del pacto, ¿cierto? De la renovación del pacto, la base del avivamiento en el tiempo de ¿quién? De Josías. Y hay una imagencita, ¿sí? Una muy buena imagen que usted la va a guardar ahí, la va a atesorar. ¿Y qué es esa imagen? ¿Quién me dice? Un niño rey. Eso es muy impactante. Y no le estoy hablando de un niño que hace lo que quiere, que tiene unas pataletas, no. Estoy hablando de un niño que a los 8 años Dios le permitió liderar una nación. Y que a través de ese niño hubo un restaurar, un levantar espiritual. Entonces, usted va a tomar nota hoy porque voy a leer bastantes pasajes de la Biblia y usted, bien juicioso, toma nota, escucha con harta atención y luego, como dice la Biblia de los hermanos de Berea, usted va y corrobora en su casa si lo que acá estamos hablando efectivamente es correcto. Dice este texto, ni antes ni qué, otra vez, ni qué. Uy, eso es tremendo, ni antes ni después hubo otro rey que como él se volviera el Señor. Oiga, entonces ya sabemos que hay un hombre llamado David que era un hombre conforme al corazón del Señor, y de hecho todos los buenos reyes, el referente es, hizo lo bueno delante de Dios como quién, como quién. Entonces acá hay alguien que la Biblia, así como habla de Salomón, de riquezas y de sabiduría, acá dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera el Señor. ¿De qué? Con toda y con todas y siguiendo todo. Denle un aplauso al Señor. Wow. Ni antes ni después. O sea, el hombre partió la historia. Cuando usted ve el año en que estamos es el 2023 DC, después de Cristo. Así que debería llamarnos la atención este hombre. Ahora, algunas particularidades importantes porque es toda una historia, entonces tenemos que crear un contexto. Lo primero, el linaje, ¿de quién? Dios había hecho un pacto con David y ese pacto era que no iba a faltar un rey. Usted sabrá que en un momento de la historia, por causa de la idolatría y de la apostasía de Salomón, el reino de Israel, una sola nación, 12 tribus, se partió ¿en qué? En dos. Y los del norte y los del sur, y por amor a David, Dios estableció una tribu, la tribu de Judá, media tribu de Benjamín, para que en Jerusalén siguiera habiendo adoración a Dios, donde estaba el templo. Entonces, este hombre viene de ahí. Ahora, en el reino del sur, que tenía como sede Jerusalén, el reino del norte tenía como sede Samaria. Cuando nace, 648 antes de Cristo, muere en el 609 antes de Cristo, y su ministerio o lo que él hizo estuvo enmarcado a través del profeta Jeremías. De hecho, en el libro de las crónicas, Jeremías levanta un lamento después de la muerte de él, y es él el que lo acompaña como tal. También vemos que este hombre tiene un abuelo y un papá, y no cualquier abuelo y cualquier papá. Si usted ha leído, usted sabrá quién fue Manasés y quién fue Amón. Y si no sabe, pues entonces yo, como soy tan querido, le voy a leer acá rápidamente las cositas que hicieron estos señores. Sí, ¿por qué? Porque yo soy muy querido. Sí, ahorita. Entonces, no tenía por qué salir amando a Dios, no tenía un referente de alguien que hubiera visto invocar al Señor. Al contrario, como vamos a ver ahorita, tenía todo para ser un hombre idólatra, tenía todo para seguir los malos caminos, pero se determinó. No tenía humanamente la edad, no tenía el contexto, pero sí tenía una palabra profética sobre él. No tenía la edad, no tenía los ascendentes, no tenía el contexto, pero sí tenía una palabra profética que hacía 400 años habían dado acerca de él. Y usted dirá, ay pastor, yo creo que no tengo una palabra profética. Yo quiero decirle, la Biblia dice
que usted y yo estamos bendecidos desde los lugares celestiales. La Biblia dice que usted y yo fuimos conocidos por el Señor. Por eso está mal cuando uno dice, cuando yo busqué del Señor, como si el Señor se hubiera embolatado, ¿cierto? Se perdió el Señor, las páginas amarillas. No, cuando yo me dejé encontrar del Señor, eso sería más bíblico, ¿sí? Es que yo conozco al Señor. No, cuando yo me dejé conocer por Él. Hay algunos términos que deberíamos analizar. Ahora, este hombre tiene 3 descendientes, ¿sí? Joacín, Joacás y Joaquín. Y bueno, pues ahí sí le toca leer la historia, porque no vaya a creer que necesariamente porque él fue un hombre determinado sus hijos lo fueron. Y viene una palabra profética que está sobre él, que yo voy a leer a su favor. Dice: un hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti estos sacerdotes de altares paganos. Aquí quemarán incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Wow. ¿A quién le dijeron eso? En el momento en que se divide el reino, se levanta un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? El que sucedió a Salomón, Roboán. Roboán era el hijo de Salomón y el otro fue Roboán. Esta palabra fue cuando se parte el reino y este hombre, para que la gente no fuera a Jerusalén, hace un templo, hace un altar más bien en Samaria, para que la gente no vaya a Jerusalén a adorar, algo pagano. Y viene este hombre, este profeta, y confronta eso. Así que años atrás, 450 años atrás, ya había una palabra profética de este hombre. Y estuvo reinando 31 años y fue el 16º. Ahí, con ese contexto, vamos a mirar algunas cosas importantes que nos van a ayudar con él. Lo primero, su abuelo y su padre, humanamente, tenía todo para argumentarse. Y yo quiero llamar la atención de muchas personas que, por causa de que su familia, sus papás, sus abuelos fueron personas que no conocieron de Dios, o que conociéndolo no lo obedecieron, se argumentan a que ellos tienen esa vida. Y yo llamo la atención, entonces, ¿dónde está la nueva vida en Cristo? ¿Dónde está la experiencia transformadora que usted tuvo? Porque entonces usted no está en Cristo, está en alguna otra cosa. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está, entonces alguno está en una religión, en un lugar físico, puede que alguno esté, ¿cierto?, en un ministerio, pero en Cristo no está. Porque si estuviera en Cristo, es una nueva criatura. ¿Quién fue su padre? Dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Construyó los santuarios paganos de su padre, reconstruyó, los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. No puede ser. Oiga, el papá destruyó los santuarios paganos y este Manasés, todo hermoso, va y lo reconstruye. Así que, si fuéramos a decir, no, es que ese abuelo marcó la vida de Josías, para nada. Al contrario, el abuelo reconstruyó los altares paganos que el papá había derribado. Ezequías construyó altares para Baal, no puede ser, y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. Ahora, Acab, más malo que la carne de caballo. O sea, el tipo terrible, casado con una señora, usted viera. Entonces, nada que ver. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares sobre los poderes para los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar en el que el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad
que he escogido entre todas las tribus. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes de mi siervo Moisés, yo las doy. Yo no los expulsaré de toda la tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas. Repito, Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Verso 16 del capítulo 21 de Segunda de Reyes. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al introducirlos a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo la ves con el abuelo? O sea, me perdona, pero Josías, ¿y el abuelo suyo qué? Manasés. No puede ser. Hizo cosas peores que las naciones que Dios había destruido. Brujo, asesino, expuso a los hijos y llevó a una nación. ¿Llevó a qué? Llevó a una nación a apartarse de Dios. Y la gente no le para bolas a la influencia que tienen los gobernantes, la gente que tiene autoridad y eminencia. Ahora usted dice, ¿y el papá? Va a leer a su favor, Segunda de Reyes 21, 20 al 24. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. No puede ser. Tal como su padre Manasés siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, sus propios funcionarios de Amnón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amnón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. ¿Está animado? Vine a hablarle de avivamiento. Pero para hablarle de eso, si usted me lo permite, tengo que decirle que había gente que había apostatado de Dios. Y no cualquier apostasía, se habían apartado en serio de Dios. Y ese es el contexto en que está. Ahora, si lo vamos a ver desde lo espiritual, pluralismo, había una cantidad de expresiones culturales. O sea, ya se habían unido con gente de otras naciones, y entonces entre las prácticas comerciales, entre las prácticas culturales, habían sido infiltrados y habían llegado a algo muy complicado, muy serio, que es el sincretismo. La palabra misma se refiere a la fusión, a la mezcla religiosa, y es una, noción teológica que no solo se usa para hablar de ritos y de religiones, sino también en otros contextos, cuando se unen expresiones de fe distintas. Entonces, era tan fuerte lo que había hecho Manasés y lo que había hecho Amnón, que ya se había combinado con la adoración a Dios. En otras palabras, déjeme colocarle un ejemplo. En medio del servicio le prendían una velita a un ángel, hacían un riego. Era común, era normal que hubiera el templo de Dios, y en el templo de Dios que hubieran adoración a ídolos falsos. Era normal que hubieran sacerdotes de Dios y también hubieran sacerdotes paganos. Y ya se había culturizado. Eso se llama sincretismo, donde hay una cantidad de mezclas de expresiones de fe. En ese contexto aparece Josías. Ahora, le pregunto, ¿cree usted que hay algo parecido? Lo que hizo Constantino, claro, gracias. Hoy también la fe cristiana está permeada por una cantidad de corrientes, de ideologías, de prácticas. Hoy también se le coloca programación neurolingüística a la fe, se le apoya en actos que llaman proféticos, pero a veces yo los llamo hechicería cristiana, pensamiento positivo, no, una cantidad de cosas. Y entonces, en medio de esa situación, somos llamados al proceso. ¿Qué ocurre? Este muchacho empieza a los 8 años. Yo voy a leer, usted va a escucharme, o si quiere seguir la lectura, lo que dice el segundo libro de los Reyes en el capítulo 21.
22, perdón. Y yo voy a leer a su favor. Listo. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años y su madre era Jedida, hija de Asadías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que le agradó al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías, nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor y le dijo: escucha esto, preséntate ante el sumo sacerdote Hilcías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado en el templo del Señor y lo ha entregado a los que vigilan la entrada. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que paguen a los carpinteros, a los maestros de obra, a los albañiles, que compren madera, piedras de cantería para restaurar el templo. Pero que no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces se lo entregó a Safán, y este, después de leerlo, le informó al rey: sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilcías le había entregado un libro, el cual lo leyó en su presencia. Y aquí viene la clave de esto, que es lo que usted y yo creo que deberíamos hoy analizar: qué efecto está teniendo la palabra de Dios en su vida y en mi vida. Qué tan trascendental es la Biblia en su vida. Qué tanto está teniendo relevancia los pensamientos de Dios a la hora de usted proceder en cada una de las áreas de su vida, como esposo, como padre, como hijo, como empresario, como estudiante, como ciudadano. Porque este hombre tiene un buen deseo: organizar un templo. Y en medio de eso, el sumo sacerdote se encuentra parte del libro de la ley que estaba en Deuteronomio. O sea, ¿qué era el nivel espiritual? Yo publiqué ayer un estado en Instagram: si la Biblia fuera tu teléfono. Entonces el pelado está en el baño con la Biblia, está lavando la cocina, ¿cierto? Como cuando uno está viendo algo en el celular y está leyendo la Biblia. Sale, va caminando y ¿qué? ¿Ustedes lo vieron o no? Si lo vieron, levante la mano, denle la gloria a Dios, que yo también voy a Instagram, ¿cierto? No es pecado tampoco. Y va en una bicicleta y va leyendo la Biblia. Si la Biblia fuera tu celular, wow. Si había perdido el libro de la ley. Entonces yo les pregunto una cosa: ¿cuál era la condición espiritual? Si en medio de las remodelaciones que estaban haciendo, nosotros arreglando este lugar, como se quitó esas escalas, entonces ahí debajo habían un poco de lámparas. Pareció unas lámparas habían ahí. Ay, esas lámparas, yo sí recordé que habíamos guardado unas lámparas que usted sabe que uno guarda cosas porque uno no sabe. Uno no sabe que no sabe, pero no sabe. Es que guarde eso ahí porque uno ¿qué? Pero es obvio, si no sabe, ¿para qué las guarda? Pero bueno, aparecieron cosas. En un trasteo, ¿se le ha ocurrido? Se le pierden unas y aparecen otras. Todo trasteo que se respete, usted le pierde algo y le aparece otra cosa. Acá en medio de unos arreglos apareció el libro de la ley. Y yo quiero que piense, entonces esa gente ¿cómo se estaba conduciendo? ¿Cómo hace un sumo sacerdote? Si la Biblia dice en Malaquías que Dios nos colocó a nosotros para que el pueblo buscara de nosotros la ley de Dios, porque mensajeros somos de Dios. ¿Cómo hace usted para ir de un abogado y que el abogado no tenga el código civil y el código penal? Y usted dice: ¿este señor qué? ¿Usted cómo hace, cierto? Para ir donde un mecánico y el hombre no tenga herramientas. Usted dice: no, que hágale. ¿Y usted qué cree que es eso? No, yo no sé. Usted lo que espera es que el hombre coja una caja y empiece a desbaratar y a hacer cosas. ¿O no? Usted imagina uno contratar a un señor: vea, para que me haga, no sé, una pared y todo. Y usted no tiene metro. Usted no espera eso. Entonces usted en la casa de Dios, a un sacerdote, ¿usted qué espera que ese señor tenga? La ley de Dios. Y la ley de Dios se había embolatado. Puede que hoy, como en el tiempo del profeta Samuel, no había palabra de Dios, no había visión. La palabra escasea.
¿Y qué ocurre cuando este rey escucha eso? ¿Y por qué? Porque usted ha leído en Deuteronomio, yo se lo he predicado, lo que Dios dijo. Cuando ustedes pongan por rey a un hermano suyo. No van a poner por rey a un extranjero. Y por favor, que los escribas le hagan una copia de la ley para que ese hombre la lea ¿qué? Todos los días de su vida. Eso tenía que hacer. Para que lo guarde de la avaricia, para que lo guarde de enseñorearse con los hermanos, para que lo guarde de los deseos sexuales, para que lo guarde. ¿Se acuerdan una vez que yo prediqué un sermón de Salomón? El hombre que hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Oiga, estudió de todo, hizo de todo, menos lo que tenía que estudiar y hacer. Te viera Salomón, que no tenga muchos carros, que pilas con muchos caballos, que cuidado con muchas señoras, que pilas con amontonar plata, amontonó plata. Ese rey necesitaba tener una copia del libro de la ley, pero si el propio sacerdote no tenía el libro de la ley, ¿qué pasaba con el resto? Ahora usted dirá, pastor, esa palabra es para usted. Usted es el pastor. Funcionalmente. Pero quiero decirle que usted y yo somos reyes y sacerdotes. Entonces trabaja bonito usted. Usted es el sacerdote de su casa. ¿O no? ¿O yo el sacerdote de su casa? A mí no. Yo tengo una función ministerial, efectivamente. Pero así como usted, yo tengo una responsabilidad como un hombre de Dios, como un hombre de familia. Y con la ley embolatada no hay cómo. ¿Cómo vamos a renovar el pacto y no sabemos cuál es el pacto? ¿Cierto? Cuando el rey oyó, diga, cuando yo. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo pues invocarán en el que no han oído? ¿Cómo oirán si no? ¿Cómo creerán si no han oído? Entonces, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio orden a Hilcías, el sacerdote, y a Hicam, el hijo de Safán, y a Acrob, hijo de Micaías, y a Safán, el cronista, y a Azarías, su ministro personal, con respecto a lo que dice el libro que se encontraba. Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo de todo Judá, por el pueblo y por todo Judá. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Así que Hilcías, el sacerdote, Ahián, Acob, Safán, Azarías fueron a consultar la profetisa Hilda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hilda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, que era hijo de Tigna y nieto de Jarcías. Sí, ¿y eso para qué? Yo tampoco sé muy bien. Todos esos nombres, hay que leer eso, porque eso es importante. Pero Hilda le contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, en que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y los habitantes, según todo lo que dice este libro que he leído al rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos me han provocado a ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, wow, al que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor su Dios, le afirmo. Por cuanto te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que ha anunciado contra este lugar y los habitantes, que serían asolados y malditos, por cuanto te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán las desgracias que voy a enviar sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. ¿Cuál es tu actitud cuando Dios, a través de su palabra, a través de sus siervos, trae una palabra de confrontación? ¿Hay argumentos? ¿Hay justificación? ¿O usted y yo somos de los que creemos que el bueno es Dios y aquí el problema es de nosotros? ¿Sabe qué le dijo Dios a Job? Me condenarás a mí para justificarte tú.
¿Qué le dijo Dios a Job? Me condenarás a mí para justificarte tú. Este hombre no dijo, Dios nos abandonó. No, nosotros abandonamos a Dios. Hoy es hora de llamar la atención y decir, venga, salga de esa actitud donde el Señor salió a Abel y a usted. Porque la Biblia lo que dice es al contrario, que fuimos nosotros los que nos descarriamos, fuimos nosotros los que nos alejamos. Y este hombre escuchó eso y tomó una actitud correcta, se humilló, se enterneció su corazón. Y entonces hay unas acciones. Después se puso en pie junto a la columna del rey en presencia del Señor. ¿Qué hizo? Cuando uno renueva el pacto, en el caso de los que nos hemos casado, yo voy a completar por gracia de Dios 15 años casado. Cuando cumplimos 10 años con Nana, Dios nos permitió en un acto renovar el pacto, y yo también he celebrado eso. Cuando uno celebra una ceremonia de matrimonio, pues uno guía a las personas a que hagan un juramento. Entonces promete amar a esta mujer, promete, ¿cierto?, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Sí, lo prometo. ¿Acepta usted como esposa? Sí, acepto. Entonces uno lo guía. Pero cuando uno renueva, se supone, pues se deduce que eso que usted dijo al principio, pues lo ha cumplido. Si no, no renovaría votos, ¿cierto? Pues si no la ha amado, si no ha estado con ella, pues no. Entonces lo que solemos hacer es decirle a la persona, ya nosotros lo guiamos alguna vez, porque usted ya después de tener esta relación no asume un compromiso y dice, bueno, voy a tomar 3 decisiones, ¿cierto? No voy a volver a alegar. Sería, ¿usted imagina una de esas? Un hombre que diga, voy a dejar el despiste. Eso sería, ¿cierto? Pero uno dice cosas, ¿cierto? Este hombre decidió renovar porque ya Dios había hecho un pacto con su pueblo. Porque estas palabras para usted y para mí, porque usted y yo también conocemos del Señor, y seguramente que hemos dejado de hacer lo bueno. Y eso, dejar de hacer lo bueno, también es que alguno debe estar diciendo ahí, oiga, eso de la hechicería, no, yo ya eso no. Pensemos, ¿qué hemos dejado de hacer? Hemos dejado de predicar, hemos dejado de servir, hemos dejado de amar, de dar, de honrar. Entonces dice, en presencia del Señor renovó el pacto, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda su alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. ¿Y todo el pueblo qué hizo? Entonces él tomó esa decisión. Entonces hizo 4 cosas básicas. 1, ¿qué dice la Biblia? Consultó. Fue a buscar la voz de Dios a través de una mujer profeta. 2, convocó al pueblo. Yo leo el capítulo 23, versículo 1 y 2. El rey mandó a convocar a todos los jefes de Judá y de Jerusalén, acompañados de toda la gente de Judá y de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, en fin, toda la nación, desde el más pequeño hasta ¿qué? Hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto, y fue hallado en el templo del Señor. Entonces consultó, pero convocó a todas las personas. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque como él mismo tuvo la experiencia de haber sido un niño que fue impactado y que pudo perseverar, él no menospreció a los niños. Esta mañana, en el proceso de códigos de transformación, tuve el gusto de escuchar a un niño. Fue para mí un gusto escuchar a un niño que quiere ser pastor. No sé si usted haya escuchado eso muy comúnmente. ¿Usted cree que eso abunda así? Pastor, de eso está lleno. En Facebook yo he visto. Y bendigo la vida de un pastor que cuando escuchó eso fue, trajo aceitico y dijo, venga mi hijo de una vez. Bendigo a ese hombre donde esté. Otro hubiera dicho, estas bobadas, mucha emoción. ¿Qué dice la Biblia? Dejad a los niños. Los niños siempre quieren, los adolescentes es el problema. Usted que no trae a su niño y que no le ayuda,
déjelo que suba, que yo lo agarro bajando. Después va usted y vaya uno a ver. Tenga cuidado, tenga cuidado. Lo otro que hizo fue que consagró. Y de ahí en adelante hay una serie de acciones, yo las voy a leer rápidamente porque voy a llamar la atención en unos verbos y usted va a tomar alguno que Dios le va a colocar. ¿Listo? Escúcheme, yo voy a leer todo un pasaje de todas las cosas que este hombre hizo. Recuerde todo lo que había hecho el abuelito y todo lo que hizo el papá, pues todo eso había perseverado a la par con el conocimiento de Dios. Había templo, había sumo sacerdote y dentro del templo estaban los ídolos. Usted no se imagina llegar a este lugar y que encuentre a no sé, es que yo nunca, San Francisco de Asís, Santa Marta o la de Chiquinquirá. Usted no lee, ¿cierto? Usted no espera que acá estemos haciendo un saumerio, un ruego y otra señora leyendo las cartas. Usted dice, pero ¿esto qué es? Haga de cuenta que eso había ocurrido. No, es que le da risa. Pues que da risa, pero pues lea y verá. Ocurre es que son pasajes largos. Va a leer a su favor. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilcías y al sacerdote en segundo rango y a los porteros, oiga, que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Acera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destruyó a los reyes de Judá, habían nombrado para quemar incienso en los lugares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. Walter Mercado. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Acera y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén, y allí quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Josías trasladó de Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, desde Gibea hasta Beersheba. Profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba ubicado a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Hinon, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloc. Estos eran los pro aborto. Se llevó a los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melec, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, también los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos, los echó y les echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Profanó los altares paganos que había en el este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astaret, la despreciable diosa de los sidonios, y para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Acera, y llenó con huesos humanos, ¿le suena?, los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construido por Jeroboam, hijo de Natán, que hizo pecar a Israel, y además quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas y prendió fuego a la imagen de Acera. De regreso
Al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de Jerusalén contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá, que pronunció contra el altar de Betel, lo cual usted acaba de hacer. Déjenlo, respondió el rey, que nunca muevan sus huesos. Así fue que como conservaron los huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como hizo en Betel, Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron a ir al Señor. Finalmente, mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes, y encima de los altares quemó huesos humanos, y entonces regresó a Jerusalén. Verso 21. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época que los líderes que gobernaban a Israel hasta que los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado de Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Además, expulsó Josías a los médiums y espiritistas, y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que veían en el país de Judá. En Jerusalén lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Verso 25, que ya lo leímos. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley del Señor. ¿Quiere aplaudir al Hijo de Dios? Wow. ¿Alguna palabra le llamó la atención? Me levanta ahí su mano rápidamente. Cristian. Quemar a los hijos. Jorge. Profanó los altares. ¿Alguien más? Gracias. Que la especialidad de Dios al escoger un niño, a inquietarlo. Edgar, y luego escucho acá a mi esposa Erika. ¿Qué tan relevante es la Biblia en su matrimonio? Eso, gracias. Gracias. Exponer a los hijos en prácticas que luego los afectan. La palabra ordenó. Gracias. Yo le quiero decir, cuando dice
que consagró, es que renovó un compromiso, confirmó. Y aparecen: quitó, eliminó, hizo cenizas, derribó, trasladó, profanó, despedazó, expulsó y eliminó. Y puedo pedirle que usted piense en qué es eso que Dios le puede estar hablando a usted. Porque ídolo no solamente es una imagen, puede ser una persona, un sentimiento, una práctica. Es muy probable que la gran mayoría de los que estamos acá hayamos hecho a un lado cualquier concepto y costumbre que nos acerque a la idolatría comúnmente conocida de imágenes. Pero sí es muy posible que haya un hijo, un trabajo, cosas buenas como un deporte, que generen un lugar que no le pertenece al Señor. Sí es muy probable que hayan prácticas que usted quiera, como decía mi esposa, ayudarle al Señor. No es que ese Señor no es brujo, Él trabaja con los ángeles. No es magia negra, es magia blanca. Y Él allá tiene un Cristo y una Biblia. Si Satanás se viste como ángel de luz, te escucho. Wow, gracias. No es una fiesta mala porque son las fiestas culturales de San Pedro, de San Juan. Mira, se animaron, ve esto, ve. Gracias. Marixa levantó la mano. Ya oro por eso. Se lo dijo al que era. A mí me honraría a Dios. Donde me diera un hijo me honraría, pero si me da un nieto, si le ponen Josías, sería muy inspirador para mí. ¿Cuántas adoraciones habían? Había adoración a Acera en especial, Astarte, Moloch, Quemos, Baal, Sol, Luna, Astros y Zodiaco. De todo un poquito se le tiene. Y cada uno, si usted lo ha estudiado, el uno era el de la lluvia, el otro era el de los hijos. Cada uno representaba. ¿Qué personas? Sacerdotes, mediums, espiritistas, objetos, imágenes, cuartos, caballos, carros, piedras preciosas. O sea, está viendo que el paganismo había invadido todo. O sea, un cuarto en el templo de Dios que se utilizaba para la prostitución sagrada. ¡Cuá tan linda eso! Así de congrega más de uno, ¿sí o qué? No. Mira esta bella como me ríe. Cierto, vamos al culto. Uy, ¿cuánto hace que no me congrego? Subida al aposento. Padre, Dios nos guarde. Tranquilo que el miércoles vamos a hablar de Éfeso. Ay, papá. A Metrópolis de Éfeso, que fue impactada por el poder del evangelio, que hubo transformación social. Mis hermanos, y todo eso pasaba en el templo de Dios, y conjugaban los sacerdotes paganos. Y dice la Biblia que aunque los sacerdotes paganos pues no ministraban al Señor, pero también comían de las cosas sagradas. Se acostumbraron. Y tiene que venir un momento, y yo quiero llamar la atención en algo y decirle: estamos dispuestos a hacer cosas radicales, ¿verdad? Porque hoy usted lee la Biblia, pero usted imagina cuando el Señor empezó a tumbar, a quitar. Religioso, exagerado. Es que a la santidad le llaman fanatismo. Yo prefiero pasar por rayado que por libertino, por flojo. No me gusta la religión, pero si se trata, me gusta más la izquierdita cristiana, me gusta. Sí, la única izquierda que me gusta a mí. Si se trata de que sea uno seriecito en la vida, consagradito a Dios, metidito con Dios, temeroso del Señor, y no uno bien flojo, bien mundano, bien.
Apareció desde la apostasía de Salomón, la apostasía de Jeroboam y la apostasía de Manasés. Aparecieron 3 reyes y cada uno le aportó a la apostasía. Pero hay que acabar, ¿cierto? Después de convocar, consagrar, de confrontar, perdón, consagró, ¿cierto? Porque supongamos que solamente hubiera convocado, hubiera consultado, bien, pero no convocó. Vamos a suponer que convocó y no consagró. Pero luego la Biblia habla de una práctica. Dijo, venga, si todas estas prácticas, toda esta apostasía, entonces vamos a hacer algo que sí es bíblico. Vamos a hacer algo que sí es relevante. Y aparece la Pascua del Señor. Y la Pascua es ese suceso especial. La Pascua, habrían prédicas exclusivas para hablar de la Pascua. Pero pues como el tiempo nos apremia, al menos vamos a mencionar 3 cosas importantes. ¿Por qué la Pascua? Recordemos que ellos vivían como esclavos en un lugar llamado Egipto. Y en ese momento no se les había revelado a Dios. Y después de que el Señor los visita a través de señales, milagros y prodigios, utiliza a Moisés, ellos salen. Pero antes de salir de Egipto, Dios les dice: ustedes van a celebrar la Pascua con un cordero que no tenga mancha, no tenga defecto. Y todo eso es una tipología de Jesucristo, esa sangre, ¿cierto? Comer en las casas. Y de ahí en adelante Dios establece que esa es la primera de todas las fiestas, la que marca el resto. Es el comienzo del año judío, pero no solamente el comienzo del año judío, es el nacimiento de una nación. O sea, la Pascua tenía un sentido importante. Y para usted y para mí, nosotros no somos judíos, no celebramos la Pascua, pero sí celebramos algo que Jesús lo enseñó en el contexto de la Pascua: la cena del Señor, que recuerda la obra de Cristo, la sangre que Él derramó, el cuerpo que Él entregó. Recuerda que la muerte no lo venció y recuerda que un día volverá para que nosotros seamos llevados y estar con Él. Recuerda que usted y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Recuerda que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerda que un día vi descender a un hombre sentado en un caballo blanco y su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en su boca había una espada. ¡Oh! Y yo vivo para eso. Yo me sueño eso. Esa sí es la película mía. De verdad. Yo tengo un caballo en la oficinita. Yo no sé ni montar a caballo, pero ese que alguno dirá: pastor, ¿le gustan los caballos? No, que va. Ese es solamente para imaginarme la película esa, de que un día yo voy a venir con el Señor Jesús. Y va a juzgar las naciones de la tierra y vamos a estar ahí nosotros. El comienzo de una gran nación. Era un nuevo comienzo, y nosotros hoy somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros, a través de un acto de consagración, podemos recordar que nosotros no somos en el mundo, que nosotros estamos en el mundo, pero ¿qué? Nosotros no somos del mundo, nosotros somos del Señor. Pero también fue el medio para que se pudiera volver a la adoración correcta, con sacerdotes, con levitas. Ahí sí le voy a dejar el pasaje, no creo alcanzar a leer, porque quiero que oremos. Todo lo que dice el libro en Crónicas, ahí sí ya lo leemos, es en el libro de las Crónicas, en el capítulo 34, ¿cierto? Porque ahí es donde el rey empieza, ¿cierto? Josías celebró la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo. A los levitas, que eran encargados de enseñar a los israelitas que estaban consagrados al Señor, les dijo: número 1, pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, el hijo de David, rey de Israel, para que no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo. Claro, ¿qué arca iba a haber en ese templo con una maná de idolatría? Lo primero es: vuelvan el arca al templo de Dios. Lo segundo, organicen los turnos según las familias de los patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Tercero, ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos los israelitas. Y ahí sí celebren la Pascua, conságresen y reparen todo lo que sus hermanos
y preparen para que todos sus hermanos cumplan la Pascua. Y de ahí 30,000 corderos, 3,000 carneros. ¡No! Una fiesta del Señor, un acto de consagración a Dios, un medio a través del cual ellos volvían. Era el principio de todas las fiestas. Sin celebrar la Pascua no se pueden contar el resto de las otras fiestas. Sin la Pascua no hay pueblo. La Pascua es el medio a través del cual ellos salen de Egipto y empiezan a ser pueblo de Dios. Y sin la Pascua no hay cómo los sacerdotes y levitas puedan ministrar al Señor. Y eso le habla a usted y me habla a mí, número uno, de que usted se sienta pueblo apartado de Dios. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios, usted hace parte de la familia de Dios, usted hace parte de la iglesia del Dios vivo. Usted y yo somos extraterrestres. A mí cuando me preguntan, Andrés, ¿usted cree en los extraterrestres? Y yo le digo, sí, yo soy uno. Entonces la gente empieza a mirarme las orejas más que todo, porque claro, pues los extraterrestres siempre, pero no, es porque yo no soy de este mundo. Yo estoy, es verdad. También me miran a veces la nariz, porque también, pero yo no soy de acá. Yo estoy esperando que vuelvan por mí. Hoy le voy a animar para que así como este pueblo pensemos que hay que sacar, que hay que derribar. ¿Qué es lo que hay que tumbar para prepararnos para esa visitación espiritual? Mire, este hombre termina siendo determinante, porque es el último mover espiritual. De ahí hacia abajo, no, ¿qué le voy a decir? No, la historia, pues ya la historia no. Y la figura espiritual de esto es, después del gran avivamiento que estamos esperando, ¿sabe qué ocurre? Le voy a decir, la gran tribulación. Después de Josías, usted recuerda que Dios le dijo a Josías, mi hijo, usted no le va a tocar ver el mal. Pero murió Josías y a esos 3 muchachos llegó y invadió Nabucodonosor. No, usted viera, no le voy a contar para que la lea. Pero hubo una última visitación antes de que el pueblo fuera llevado al exilio. Yo quiero ser testigo de una visitación de Dios a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Pero antes no va a pasar nada en el sistema, hay que pasar algo en nosotros, en su vida y en mi vida. Volvernos de todo corazón a Dios, enternecernos escuchando la palabra de Dios, querer pactar con el Señor y tomar decisiones de derribar relaciones sentimentales. De verdad, si hay algo que aleja a la gente de Dios, es usted involucrarse con gente no cristiana. De verdad, de corazón se lo digo. Mire, enseñamos solo acerca de Salomón. Cuidado con negocios, con alianzas. Hay 2 señores en esta tierra, usted ama a uno, aborrece a otro. Pilas con las doctrinas de demonios. Cuidado con la religiosidad y cuidado con la liviandad también. Busquémonos, animémonos mutuamente a perseverar en Dios. Dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera el Señor de todo corazón, de toda el alma y de todas sus fuerzas, siguiendo en todo a la ley de Moisés. Y esto me parece genial. Algunos dicen que casi 300 años, desde los tiempos del profeta Samuel, el último juez de Israel, no se había celebrado, ni David que era tan consagradito al Señor, tan metidito con el Señor, oiga, y nada, tan embalado por acá con los filisteos, con los heteos, con todos los feos, que no hubo formita de celebrar la Pascua del Señor. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y la gente de todo Judá e Israel. Esa Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. ¿Qué le propongo? ¿Qué tal si aparta un tiempo
con el Señor, una noche con el Señor. ¿Qué tal si usted se anima y determina un tiempo en el que usted va a estar alejado de redes sociales? Si alguien dice, venga, yo voy a buscar 2 o 3 personas que me quieran edificar y voy a empezar a tener tiempos de oración. ¿Qué tal si usted dice, voy a hacer parte de esa oración que hacemos del 3x3? Qué bueno, voy a animarme. ¿Qué tal si usted toma una decisión y dice, venga, a mí todo me es lícito, pero no todo me conviene? Pero expréseselo a alguien, dígale, yo estoy en este propósito, para que me pregunte. Yo creo que yo estoy seguro, yo estoy convencido de que hay una expectativa en el Señor. Y yo creo que Dios nos está preparando. Siento muy fuerte eso, preparando. Quiero que oremos. Si usted cree que en un acto de fe puede pasar acá adelante, y como un acto simbólico de fe, acá adelante no hay nada, no va a creer que acá va a ser un calor o algo, no pasa nada, hermano, esto es igualito, solo que es un acto de fe donde una persona toma una decisión. Si quiere mucho amor podemos orar, pero no va a pasar por pasar, porque pues no es místico. No voy a invitar a eso. Padre, tú estás acá, Señor, y seguro, Señor, seguro estoy de que tu palabra no va a volver vacía. Señor, tú nos llamas a consagrarnos. Vengan acá más adelante. Tú nos llamas a consagrarnos, tú nos llamas a renovar el pacto contigo. Señor, tú nos llamas a enternecernos. Si usted hace tiempos no siente esa experiencia con una palabra de Dios que lo haga, sea llorar, que lo conmueva, una palabra que le produzca un sentimiento fuerte, que lo llame a una decisión, pídaselo al Señor. Si usted hace tiempo no aparta un tiempo de ayuno, una noche de vigilia, si usted siente que hay redes sociales, hábitos, personas, relaciones, este es un buen momento para pedirle al Señor, Señor, yo quiero derribar, yo quiero quitar. Tú me estás llamando, Señor Dios mío. Si usted de pronto siente que hay un argumento en su vida con relación a porque mi papá, porque mi abuelo, hoy le quiero decir, derribe eso. Porque si alguien tenía todo para justificarse, era Josías. Pero ya Dios anticipadamente había hablado que él iba a ser un instrumento. Josías no lo hizo solo. Josías lo hizo con una mujer profeta, con un sacerdote, con un cronista. Señor, tú puedes tocar hoy. Y yo quiero pedirte también que haya una manifestación de poder. Señor, tú puedes quebrantar a los que nos gusta, Señor, ser quebrantados, llorar. Tú puedes hoy derramar un fuego espiritual. Tú puedes hoy traer un convencimiento en la mente de que alguien hoy tenga convencimiento de pecado. Tú puedes hacer que hoy, Señor, alguien vuelva a sentir dolor por dejar de hacer lo bueno. Tú puedes producir hoy, Señor, que alguien que ha pagado los dones, que alguien, Señor Dios mío, que ha dejado de ministrar al Señor, hoy tenga temor. Tú lo puedes hacer. Mira esta casa espiritual, yo pido por ella y pido, Señor, que nos perdone si hemos dado lugar a alguna práctica, si ha habido, Señor, algún concepto, si ha habido algún objeto, lugar, qué sé yo, Señor. Revélanos, Señor, que queremos agradar. Tú estás acá y yo creo, Señor, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así.
deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti.
Jesús de Nazaret, santo, 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 es Jesús de Nazaret, santo, 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 es Jesús de Nazaret, santo, 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 es Jesús de Nazaret, santo, es Jesús de Nazaret. Santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre de Alguien levante las manos y bendiga al que es. Dígalo. Fuerte, iglesia. Vamos a adorar al Señor. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada. Así es. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Poder de Dios. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu morada la injusticia. Vuelve en amistad con Dios. 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 Renueva el pacto. Levántate hoy. Vamos. Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Vamos, si le adoras, levante sus manos. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
se manifestará. Si le adoras, Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Dios le dice a Sebastián Ferro, escuche, el temor que tengo de decir Dios dice, pero la convicción que tengo para creer que Dios todavía habla. Estaba orando por él y Dios me hablaba que colocaba en él un don de ciencia y de sabiduría tan alto que van a venir personas y que cuando lo escucharan le van a decir: yo estaba necesitándolo a usted. Y se me vino a la mente cuando uno googlea y busca la bolsa de Nueva York, eso de las bolsas de valores, y veía una imagen grandota así de esas cifras, así tal cual eso. Sebastián, Dios va a firmar esos dones en usted. Y así como pasó con Salomón, cuando Dios le dijo, ¿cómo se dio cuenta la gente de eso que Dios le había dicho a Salomón? Cuando trajeron a ese bebé muerto, esas dos mujeres, y Salomón en ese acto de pedir esa espada, la gente reconoció que Dios había confirmado eso. Van a haber señales que Dios va a mostrar y que la gente va a reconocer eso. Y cuando oraba por Francisco era muy fuerte. Yo he pensado, hay gente que yo digo, qué bueno que me acompaña a Vianney, hombre. Y varias veces Dios me ha colocado a llevarme a Francisco. Pero ahí mismo pienso, no, este viejo muy ocupado. Y Dios me decía que le recordara que Él lo conoce como proveedor, que si hay algo en lo que Él lo ha visto es como proveedor. Francisco, Dios esta tarde le quitó los espinos que lo estaban ahogando. Doctora Alejandra, ese soplo que Dios me colocó a darle, eso no fui yo. No vaya a creer que yo lastimo muchísimo, pero no se le ocurra siquiera pensar que es un deseo humano. Ese soplo es el soplo de Dios en su vida. Es la vida de Dios a través de su palabra. Es como si Dios esculpiera en su corazón su palabra. Si usted es del Espíritu, usted sabe. Usted sabrá. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está preparando. Y esto es así de chiquitico de lo que pasa en su corazón, en la intimidad que usted tiene con Dios, en el hambre y el deseo de la palabra, pero no de una forma religiosa, sino un anhelo de la palabra viva en usted. Señor, yo he orado creyendo, y yo acabé de leer la Biblia, la cual creo que pasó algo en la vida de un hombre porque se enterneció, porque se humilló. Y yo no quiero terminar este momento sino postrado delante de ti,
Y que tú, así como le dijiste a ese hombre, por cuanto te humillaste y te enterneciste, Dios te escuchó. Tú le diste a ese hombre la oportunidad de hacer parte de una restauración espiritual increíble. Tú a través de ese hombre cumpliste unas palabras proféticas y tú lo dejaste como un referente, ni antes ni después. Señor, yo estoy aquí creyendo lo que predico y pidiéndote, Señor, por gracia, no solamente a nosotros, a esta comunidad, sino esta ciudad. Señor, esta ciudad que la conocen por prostitución, que tiene altos índices, Señor, de suicidios, acá donde hay situaciones difíciles con relación, Señor, Dios mío, el consumo de drogas sintéticas, acá en esta, Señor, yo te voy a pedir, si usted me permite, le animo, si lo puede hacer físicamente, si lo quiere hacer, terminemos postrados al Señor pidiéndole misericordia por su vida, por mi vida, por su familia. Delante del Señor se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Señor, postramos nuestras rodillas en esta tierra, porque va a haber gente que la va a tener que hacer debajo de la tierra, Señor. Ya en el cielo postran sus rodillas. Lo hacemos acá, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. No permita, Señor, que nos acomodemos a este sistema. No permita, Señor, Dios mío, que vivamos una vida en la carne. No permita, Señor. Permítenos ser anhelados más y más por ti. Permítenos ser, Señor, Dios mío, cada día más y más dispuestos. Permítenos, Señor, Dios mío, cada día buscarte de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, Señor. Permítenos ser radicales. Permítenos ser, Señor Dios poderoso, espirituales. Señor, creemos en un avivamiento. Lo anhelamos, pero lo necesitamos también, Señor. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A veces pareciera que no te conociéramos, Señor. Perdónanos, Señor, por dejar de predicar a tiempo y fuera de tiempo, sabiendo que estamos en los postreros tiempos. Perdónanos, Señor, por callar, y como le pasó a Lot, que veía y oía, pero no hacía ni decía nada. Perdónanos, Señor, si nos hemos acomodado. Perdónanos si hemos vuelto costumbre. Perdónanos si hemos cerrado la Biblia. Si hoy, Señor, priman pensamientos humanos, emociones, circunstancias, sino tu palabra que es verdad. Perdónanos si menospreciamos el cuerpo de Cristo, tu iglesia. Perdona, Señor, si no hay coinonía, si no hay vida de comunidad. Perdónanos. Perdónanos si hemos dado lugar a idolatrías, a avaricias, a orgullos, a vanidades. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho que tu nombre sea blasfemado, tenido en poco. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos, Señor, confirmar el pacto. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Que esta mañana, Señor, sea un principio de una vida apartada, de una vida, Señor, que te dé gloria a ti. Y una vida, Señor, que sea olor fragante. Te honro y te doy gloria, Señor. Bendice esta casa, Señor. Úsanos para lo que es honroso, Señor. Sabes cada anhelo, cada deseo, para gloria y para honra y para alabanza de tu nombre. Es el reino tuyo, el poder es tuya, esta gloria por siempre.
Dígalo conmigo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. El Señor me mueve a que les entregue una palabra que Él me ha estado dando todos estos días y que yo hoy siento que es para toda la iglesia. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado y está con nosotros. Todos los días oramos y decimos: hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y sabemos que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Si Dios hubiera querido, hace mucho tiempo hubiera mandado ángeles para que su voluntad se hiciera a la fuerza. Pero somos los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un lugar de influencia, sea con pocas personas, sea con una sola persona, o sea con muchas personas, en nuestra familia, con nuestros padres, hermanos, conocidos, amigos, trabajo, en el barrio, con los vecinos. Todos tenemos una influencia y el Señor nos manda que tengamos ese lugar, una actitud de león y cordero, que en ese lugar ministremos, reinemos dentro de nuestro alcance como león y cordero, con valentía, porque el camino fácil, la tentación está ahí al ladito, y hacer la voluntad de Dios no siempre es sencillo, a menudo trae dificultades. Pero también el Señor me dice que nosotros hasta el día de hoy, cada vez que llega una situación, una dificultad, nos sentimos abatidos, débiles. Y no quiero juzgar a nadie porque eso ha sido en mi vida. Y siempre que llega una dificultad y se supera, creo que ya todo va a estar bien por siempre. Y cuando llega otra vez me caigo y me siento débil y digo: Señor, pero si ya habíamos pasado por algo tan difícil, ¿cómo es que llega otra vez? Y yo pensé que ya iba todo a estar bien. Y yo creo que no hemos entendido. Y la palabra es que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que Él ha vencido al mundo. Así que basta ya de sentirnos débiles, de sentirnos que somos las personas desamparadas que alguien tiene que venir a rescatar, porque siempre hemos tenido al Señor. Así que, mis hermanos, si en algún momento estamos en dificultades, si ahorita mismo hay una dificultad en nuestra vida, yo los invito a que nos sintamos como un guerrero experimentado que tal vez acaba de salir de una batalla, pero que no suelta su espada, que no suelta su escudo y está listo para en cualquier momento volver a desenvainar la espada, a poner firme su escudo, porque no nos podemos sentir como aquel que ya se retiró y que ya se va a ir a descansar a su hogar y a lidiar con los recuerdos. No, todo lo contrario. Nos tenemos que sentir como aquellos guerreros que son tan experimentados que si vuelve a haber un problema, pues no hay lío. Ya Dios nos ha sacado de tantas que es parte del panorama. Y no a sentirnos como que: ay, Señor, otra vez pasar por dificultades. No, nada de eso. Nosotros sabemos y cantamos que si le adoramos, Él se manifestará. Y yo les puedo decir que en mi vida, en nuestra familia, han habido situaciones difíciles y se ha manifestado Jireh. Ha visto provisión en mi casa. Y ni un solo día, oiga, por varios hijos que tenemos, ni un solo día ha faltado el pan en mi casa. Y también hemos experimentado cosas que
que tal vez pensamos que son más difíciles, y Rafa se ha manifestado, porque ha habido milagros de sanidad en mi vida y en la vida de mi familia. Así que si nosotros estamos con Dios, ¿quién pues contra nosotros? Dios nos anima a que tengamos un espíritu de fortaleza, porque estamos en la roca y estamos bien afianzados. No estamos desamparados ni estamos a nuestra propia suerte. Así que con ánimo, con valentía y con esfuerzo afrontar las dificultades que sabemos que en el mundo vamos a tener. Dios les bendiga, iglesia. Aleluya. Aplauda el nombre de Jesús. Los bendigo. Abrace, salude, limpio. Like there's no tomorrow.